Inmortales, ni un paso atrás. Viernes 16 de septiembre de 2022, como decíamos al inicio, lo hablábamos con el doctor Giaquinta, con Marcelito Kowalczuk también, fechas emblemáticas, ¿no? Fecha emblemática con hechos que sucedieron en nuestra querida historia, y por eso tenemos aquí a la doctora Mariana Corrales, que nos habla de peronismo todos los viernes, algo realmente interesante, porque ella es secretaria de Formación Política del Partido Justicialista, del Consejo del Partido Justicialista de Florencio Varela, así que está más que capacitada, es congresista, es apoderada también del PJ local, o sea que hay una trayectoria detrás de esta personita que es Mariana, que es una gran persona, por supuesto, y vamos a estar hablando con ella, y ya la saludamos, así que bueno, la volvemos a saludar. Gracias por el ratito. Bueno, aquella vez que te dije acepto el desafío es una media hora, pero creo que le sirve a quien está del otro lado, y bueno, uno lo hace con gusto. Y cuando hablé la semana pasada te decía, un septiembre con tantas fechas de calendario importantes como la que tenemos hoy, ¿no? Tal cual. Recordando ese 16 de septiembre de 1955, donde se da uno de los golpes más atroces a un movimiento como el nuestro, el Movimiento Nacional Justicialista, que, bueno, 67 años ya pasaron de aquella fecha, y bueno, encabezados por Rojas y Aramburu, hicieron lo que fue ese golpe de Estado y derrocarlo al general Perón. Justo 3 meses después del bombardeo a la plaza, ¿no? Claro, qué increíble. Justo lo traía en fechas precisamente indicadas, porque el 16 de junio del 55 ese bombardeo fue un mensaje, más que nada para el general Perón, para que ya vaya pensando en irse. Una persona que, ponete a pensar, había ganado las elecciones el año anterior y por más del 62.54% de los votos. Entonces, a un Perón que era líder de un movimiento tan grande nacional, desde el Jujuy, La Quiaca hasta el sur, lideraba ese movimiento que sentó las bases de lo que fue parte de esa historia que la escribió él, junto a Eva, siempre lo menciono, y bueno, esa fuerza con la que él trabajó, gana una elección el año anterior y no lo podían derrocar por las urnas. Qué increíble. ¿Viste? Hay que entender a veces el mensaje de lo que la historia te va dejando, porque la fuerza de la comunidad, la fuerza del pueblo, en este caso el pueblo organizado que abrazaba al líder que le había dado derechos. Siempre te lo menciono por todo lo que es en la historia del peronismo, las conquistas de los ferrocarriles, de IAPI, de lo que fue la industria. Perón también, fíjate que hasta la producción de automóviles, tantas cosas que podemos mencionar, lo que fue el turismo social, siempre menciono, los hospitales que todavía están en pie, el apostar a la educación. Las viviendas. El general Perón con el tema de educación hizo una fuerte traza para que ese derecho vaya a todos, desde el peón de campo. Yo reconozco que siempre andando por algunos lugares uno ve una escuelita y a veces encontrás una maestra rural y preguntás, ¿cuántos alumnos tiene? 8 o 9 por ahí. Y con una visión de peronismo, sostener eso es porque se da igualdad de oportunidades a todos. Y sin embargo, no hace muy poco tiempo, gobiernos anteriores cerraron escuelas rurales. También cerraron las escuelas. Sacaron las escuelas técnicas. Que sufrió una importante embestida, y no así el peronismo. Así que bueno, ese Perón al que yo te vuelvo a decir no le podían ganar por las urnas, un 16 de septiembre de 1965, un régimen cívico-militar, se dice. ¿Por qué fue así? Un poco de cívico porque había gente que no era solamente militar, sino ellos sentaron las bases de algo que lo hablamos la semana pasada, justamente hablando del caso de la compañera Cristina y de otra embestida que tiene ella por otra situación, pero justamente ese 16 de septiembre sentaron las bases de un
de una proscripción del peronismo que casi le llevó 2 décadas. Tal cual. 18 años tardó el general en volver a su patria para poder retomar algo que se le había arrebatado, que era el poder del soberano, ¿no? El poder del pueblo. Así que esa sublevación de las Fuerzas Armadas que se llevó a cabo y se llamó, fíjate cómo imponen los nombres, se autodenominó Revolución Libertadora. Es impensado ¿Libertad? eso. Claro, ¿de qué? ¿De qué libertad? ¿De qué libertad me hablas? Bueno, hay que solamente ponerse a leer o repasar la historia. Muchos hablan del tirano. Claro. Es decir, tratar de ensamblar en la construcción de esos mensajes que van a través de cómo se comunican. Hoy Claro. las comunicaciones variaron a aquel 1955. En aquel tiempo existían las radios Claro. y los diarios escritos, la prensa escrita. Pero bueno, en sintonía para hablar de la tiranía que había, con muy pocos que podían hablar de lo que realmente significaba el general. Y de ahí venir a sembrar otra de las aristas que se da con cuestiones que uno a veces vive en el día a día, es el miedo, ¿no? Claro. Fíjate que ese factor, que por ahí te lo pueden hablar mucho mejor compañeros que por ahí pasaron antes, ¿no? Con Kowalczuk, que trabaja con las cuestiones sociales, ese factor del miedo se impuso a tal forma que costó mucho, pero nosotros en el peronismo reconocemos una fecha como el nacimiento de la resistencia peronista. Justo de eso me habló Giaquinta. Claro. Que él militaba en la JUP allá en Córdoba, por ahí por el 86, y recordó con un viejo amigo de la resistencia peronista que era muy organizada, me decía. Y sí, Eso yo no lo por sabía ejemplo yo. compartí, y acá va mi saludo a los quienes escuchen esta radio, sean de otros distritos. Me recuerdo de don Oscar Arrondo, de don Ángel Mena, que son compañeros que ya no están, han fallecido, o Farrone, que conoció a William Cook, gente que ya no está, pero yo tuve la oportunidad de conocerlos en 1999 por integrar la comisión de homenaje permanente a los mártires fusilados en José León Suárez, con el intento del general Valle, Claro. que fue el 16 de junio de 1956, que intentaba que el general volviera. Pero ahí también, por eso se habla, esos años son los años del nacimiento de esa resistencia, que sí, se organizó en comandos, cada uno con sus denominaciones. Claro. Que reconozco que tiene que ver con la zona Berazategui, Quilmes y Varela era el L113. Y bueno, los compañeros mencionaban el porqué de la L113. Era una dirección que tenían y un trabajo que todavía se conserva, y en esto un compañero que es director de Derechos Humanos nuestro, el compañero Guillermo Ñáñez, Cuco, para Cuco. nosotros, también nuestro reconocimiento a aquella Cuca, que para nosotros sigue presente. Estamos trabajando en no quedar en una comisión solo para las fechas, sino también para poder documentar material, así como ves este libro tan oscuro y gris, amarillo. También hay bibliografía, folletería, carteles que quedan de aquel tiempo, y que bueno, creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Por eso esa comisión se amplió. Aquí en Florencio Varela tuvimos con obviamente el acompañamiento de nuestro querido conductor, el compañero Julio Pereira, y del vicepresidente del partido, el doctor Andrés Watson, esa primera reunión hace unos poquitos meses de ampliar esa comisión, que es la de la resistencia, ¿no? La de los actos que nos ves siempre en Espeleta. Pero sin mezclar los temas, ese 16 de septiembre del 55 fue una fecha donde la palabra peronismo, con ese decreto 4161, se puso, ya era lo peor para el mensaje que ellos querían dar, y todo lo que significaba la marcha, el emblema, los cuadros, los objetos, bueno, todo pasó a ser lo malo. Claro. Y se nos prohibió todo. Tal cual. Y bueno, rebelión... Mi reconocimiento al Cuco,
tuve la suerte de poder trabajar y escucharlo varias horas, conoce mucho de historia también. Y trabaja mucho. Y es un gran archivista, él fue el que generó el archivo ahí en el Sí. museo, Bueno, y él le gusta escanear todo, todo documento que pasa le gusta hacer su Pero archivo. está bien, porque Sí, si no la ¿seguro? historia se pierde. Claro, tal Fíjate cual. que en estos hechos que hablamos, quizás del otro lado de la audiencia hay gente que no conoce Claro, tal cual. el porqué de estas fechas. Mm, Cuando el peronismo se sienta en una mesa y dice, bueno, podemos, siempre digo, ser buenos o malos, mejores o peores, pero tenemos una historia y ese peronismo que sigue vivo ujú. es por la memoria de los que dejaron su Exacto, sangre, exacto. hasta su vida, Literalmente. literalmente y materialmente, ¿no? Ujú, tal cual. Porque ser peronista no era fácil. Imagino. Era una cuestión donde eran secuestrados, bueno, ni hablar del peor tiempo que vivió la patria, Claro. en otro 16 de septiembre Sí. del 76, que justo hoy una fecha de También, recordar 46 años. 46 años de La la noche. segunda fecha que era la noche de los lápices. Justo hablábamos con un docente, Damián Ferrari, que da formación en su tema de político sindical, y por ahí me gustaría traerlo a colación. ¿Por qué? Porque me gustaría tu reflexión al respecto. Él hablaba de la persecución que se hizo a esos chicos en busca de un boleto estudiantil, generó lo opuesto que fue reivindicar la lucha. Me pareció fantástica la reflexión esa que hacía Damián Ferrari, porque en un proceso de tortura, persecución, muerte, desaparecidos y un montón de cuestiones, la lucha de los chicos trajo a hoy recordarlos como algo conmemorativo une. sobre la lucha. Yo creo que conmemorativo y de reflexión, Ujú. porque lo que se hizo tanto en La Plata como en distintos lugares del país es esta fecha siempre ha sido tomada por las diferentes fuerzas, mucho más por nosotros, porque no tiene una fecha concreta que ver con nuestro solamente peronismo, digamos. Claro. Ese 16 de septiembre, que fue la fecha clave donde esa noche, ¿no?, de ese 16 de septiembre, los estudiantes fueron la mayoría secuestrados, torturados, y de los cuales solo quedaron sobrevivientes 4. Fue algo, otra vez, como hoy se vuelve a escuchar en los medios, pensado, ¿no? Pensado, cuando uno dice esto viene de la nada, ¿quién es? Alguien que no, alguien lo pensó y los buscó, y de hecho todavía, fíjate cómo hay una deuda para con esas familias en cuanto a nación, porque solamente los que están vivos y el resto no se supo nunca dónde están. Tal cual, Así claro, que claro. Cuando uno habla de una Argentina que tiene que salir adelante, sí, con verdad, memoria y justicia, ¿no? Por eso reivindicar esa frase que quedó grabada, ese nunca más, para hechos así, como para aquel 16 de septiembre del 55 del general Perón, en una historia de un partido más que nada somos para tiempos electorales, nosotros somos el movimiento. Claro, nacional justicialista. Claro. Movimiento porque lo integran en esa fuerza, como nos ha pasado en distintas contiendas electorales, la suma de otras voluntades que no es solo el peronismo. Claro, claro. Así que dejarte ese mensaje, ¿no? Tal cual. Fíjate que ese 16 de septiembre del 55, Perón lo dice en un artículo cuando fue el bombardeo a La Rosada, y te lo hago muy breve porque era solamente una reflexión de él. Dice: querían terminar conmigo y para eliminar a un hombre no vacilaron en matar a 500. Él lo dice después de lo que fue el bombardeo a La Rosada. Qué increíble. Y bueno, doloroso porque otra vez esa forma de escribir la historia tiñendo con sangre y pensando, como se dice a veces, pergeneando hechos que son de total repudio. Nosotros como peronismo de Varela repudiamos hechos así con cualquier fuerza política. Y en este caso, el viernes pasado tuvimos que hablar del caso de la compañera Cristina, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le tocó vivir un momento que justo ayer la vimos, ¿no? Ayer la vimos, hizo un paralelismo
inclusive hablando de Irigoyen cuando no existía el peronismo No, todavía. Sin embargo, ya ese odio viene, como bien usaste la palabra, pergeñándose de hace muchos años, y bueno, le tocó atravesar lo que le tocó atravesar a Cristina. Me parece bueno que... Yo te lo dije sí, en la señora. charla pasada, Sí, señora. cuando en su momento estaban los caudillos federales y Exacto. también el mitrismo, Ujú. cuando le toca a Irigoyen y los conservadores y toda esa otra cuestión que parece que la Argentina va naciendo y va partida. ¿Viste? Bueno, Sí. el general San Martín hace libre a nuestra querida patria, se va a Chile, libertad de Chile, Ujú. se va a Perú y también siente una presión para ese abrazo con Simón Bolívar Ujú. y después estar en Europa junto a su hija y ver esa patria que lo necesitaba, pero quizás su edad, sus enfermedades no lo acompañaban. Ujú. La verdad que también es bueno recalcar esto, no nunca perder el eje central y como dice Cuco, cuando documenta todo. Sí, Está tal bien cual, que lo es un documentemos porque Se pierde. se pierde y sin embargo Jaureche, que era un revisionista histórico, y vaya a nuestra universidad con Ujú. ese excelente homenaje a don Arturo, se puso a pensar distintas cuestiones y en ese revisionismo escribir la historia la escriben algunos como la querían escribir. Claro. Jaureche y otros más pensaron revisando la historia y diciendo, por cierto, no es todo como está escrito. Claro. Un día me decían en una charla, fíjate, para imponer algunas cuestiones, el formato siempre es, hasta en los billetes, Roca, Mitre, Sarmiento, hasta en el sistema de trenes lo mismo, obviamente, de Belgrano y San Martín no pueden olvidarse porque Sí, claro. el general, los dos generales de la nación fueron nuestros padres, ¿no? en Sí, sí, esta sí, sí, patria, sí, sí, sí. pero alguien se encargó pensante de establecer Claro. esto como una forma y Claro. un método. Claro. A veces nos critican por poner nombres, Nombres, que tienen claro. que ver con Y bueno, ellos nuestra lo hicieron situación. también. Ellos lo hicieron y también ellos pensaron fechas como la que le pasó a Perón el 16 de septiembre del 55, la que le pasó a estos jóvenes Ujú. el 16 de septiembre de 1976, que lo único que buscaban era un derecho estudiantil, Claro. un boleto, algo que beneficiara en una ciudad con tantos estudiantes como La Exacto, Plata, pero para el país, ¿no? Exactamente, y algo acorde para poder seguir estudiando y formándose. Así O sea es. que escuché esta semana, entrevistamos a Maca Kunkel, querida compañera, y ella me dijo en un acto del peronismo local aquí en Florencio Varela, Julio Pereira dice, no vienen por ella, vienen por el peronismo. Me quedó grabada esa frase. Digo, Sí. es tal cual, ¿no? Es así, siempre en la historia de nuestro país el peronismo llevó sangre por medio, llevó muertes, vivimos la proscripción, Ujú. la persecución y todavía muchos compañeros que guardan el silencio por lo que te decía hoy, Ujú. ese miedo. La verdad que es la idea nuestra y el pensamiento es salir adelante, avanzar, pensar en positivo, pensar que a la patria la podemos reconstruir y podemos salir adelante con una industria que esté vigente, Ujú. con las fuerzas económicas que la patria tiene y no al servicio del imperialismo. Claro. La verdad que no tenemos esa forma de pensar y precisamente ponemos en discusión temas que hacen a que nos miremos para adentro y decir qué tipo de patria queremos y seguir construyéndola, así como la construyeron los nombres que mencioné, San Martín, Belgrano y tantos otros, bueno, en general Juan Domingo Perón, Eva, Néstor y tantos otros Ujú. personas de nuestra Argentina que han dejado parte de su vida para salir Ujú. positivamente. Hoy escuchaba a Parrilli y cuando le hacían una pregunta sobre esa apertura que quiere formar Cristina sobre sentarse con la oposición a charlar. Y Parrilli dejó como prácticamente mudos a los entrevistadores porque le dijo, nosotros sabemos perdonar. Como diciendo, si Sí, Cristina bueno, plantea que hay que sentarse para salvar la democracia después del 83, que se rompió, dijo ayer Cristina, me parece que hay todo ahí
una cuestión de fe también que lo planteó Cristina ayer, ¿no? Sí. Que con la fe y la esperanza se puede salir adelante, Bueno, si hay voluntad. Entiendo que sí, y lo más importante no es solo la voluntad, el diálogo. Claro. El peronismo siempre ha sido de instancias de diálogo, no solo el ataque. Fíjate que hemos visto en un tiempo de acá a unos meses para atrás, reaccionarios, violencia, recién te lo decía en el pasillo, hechos de violencia, que está detrás de ciertas redes o de ciertos medios y transmite esa violencia, no espere otra cosa más que como un hecho replicativo, claro, y que se da en la sociedad. Y así no vamos a construir nada. Está bien, el diálogo también es parte de la construcción de la ciudadanía. El diálogo es necesario en una Argentina que vio un hecho tan repudiable como el que le pasó a Cristina el 1 de septiembre, ¿no? Y que bueno, nos encolumnó a todos a llamar a la reflexión. Sí, claro. Ayer yo te decía, mi evaluación, o como compañera la acompaño, entiendo que como mujer más atropellos no ha podido tener. No, es increíble. Repudio esa espalda eso. que tiene es impresionante. Sí, pero es un ser humano y una mujer de mucha fe. Sí, yo creo que ella no es solamente... Le di el rosario ahí que tenía. Sí, pero esa virgen, esa posición de encontrar una roca, pensarlo como mujer, también te lo digo yo, una roca donde afirmarse, porque tenés que salir adelante. El esposo, vos estás en el año 2010, el 27 de octubre de 2010, ella vino el 17 de noviembre de 2010 a Florencio Varela enfrente a esta avenida, con su luto, pero vino el Día del Militante a Florencio Varela, no me olvido más. Y la vimos todos. Así que bueno, cerrando ya, porque tus horarios, viste que te estoy de apuntado. Es increíble. Mariana maneja los tiempos mejor que yo. Por algo está donde está. No. Gracias. No, por favor. Nos reencontramos el próximo viernes con mucho más peronismo, ¿no? Que no podemos evitar el calendario. El calendario porque habíamos dejado a esa Argentina en pie con un peronismo que había empezar a narrar de qué se trataba y por qué todos lo abrazan, y se vienen las fechas y no las podíamos dejar de lado. Una cosita, el otro día escuchaba a aquellos que critican al peronismo, entonces dice, aquellos que critican que renuncien al aguinaldo y a las vacaciones, ¿no? Sí, es un viejo derecho. Chiste que hacen algunos, pero la verdad es que para poder salir adelante hay que darle derechos a todos. Exacto. Y no solo privilegios que gocen algunas partes. Exactamente. Mariana Corrales, hablando de peronismo, en No Inmortales ni un paso atrás. Nos reencontramos el próximo viernes.